Kilpatrick fue un filósofo estadounidense que argumentó que el aprendizaje debería tener un lugar en un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar necesidades reales de la comunidad. Nació el 20 de noviembre de 1871 y falleció el 13 de febrero de 1965. Se graduó como maestro en la Universidad de Mercer, donde fue un alumno brillante en lenguas latinas y en matemáticas. Después de licenciarse en Merced, inició estudios de posgrado. La fascinación por la ciencia y los estudios le llevó a profundizar en muchas de sus ideas sobre la educación, y con ello desarrolló una filosofía de la educación que se alejaba del individualismo. En sus inicios como maestro se interesó en las teorías de algunos pedagogos de la educación activa como Pestalozzi y Parker, en quienes se inspiró para plantear la teoría de que el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le permite al estudiante ser cómplice en la planificación, producción y comprensión de una experiencia. Después de realizar su primer estudio de posgrado, regresó a Georgia, donde obtuvo una plaza de profesor de álgebra y trigonometría, además del cargo de subdirector en la escuela de primaria y secundaria. Allí asistió en 1892 a una conferencia donde consideró a John Dewey como el primer educador progresista de los Estados Unidos, ya que Kilpatrick fue el representante del movimiento pedagógico de él. En 1895 volvió a sus estudios de posgrado. Además, su interés por la ciencia, la investigación y la reflexión lúdica hizo que tuviera un impacto directo en la comprensión de la educación y la enseñanza. Después, por segunda vez, volvió a dejar los estudios de posgrado en 1896 y aceptó una plaza como director en la escuela de primaria Anderson. En 1897 aceptó una oferta la cual trataba de ocupar un puesto de profesor de matemáticas y astronomía en la Universidad de Mercer. Más tarde, al finalizar ese año, se matriculó en los cursos de verano de la Universidad de Chicago. En una de las asignaturas tenía como profesor a John Dewey y, después de trabajar con él, reconoció su admiración por el pensamiento filosófico y pedagógico de él. Recibió un doctorado en la Universidad de Columbia y, además, en 1918 presentó formalmente su teoría sobre métodos de proyectos. El método se fundamenta en la creencia de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar proyectos de investigación y estos deben ser el centro del proceso de aprendizaje. Él afirma que el aprendizaje se vuelve más revelante y significativo si parte del interés del estudiante. Más tarde, en 1938, se jubiló. Kilpatrick fue partidario de que en las escuelas se respetase la individualidad, fue crítico con el método Montessori e hizo hincapié en que los educadores dieran una reflexión lúdica. Sus principales obras fueron las siguientes. William Held Kilpatrick, el maestro universitario, pedagogo estadounidense y representante de la Escuela Nueva, a principios del siglo XX, influido por John Dewey, creó una metodología de trabajo que se trataba del aprendizaje basado en proyectos. Su postulado principal fue que las experiencias de aprendizaje se basasen en la elaboración de proyectos que respondiesen a las inquietudes, necesidades e intereses de los niños. Tras trabajar con Dewey, reconoció su admiración por el pensamiento filosófico pedagógico y se convierte en el defensor y propulsor del movimiento de la nueva educación, método por proyectos. Al igual que para Dewey, para este autor lo más valioso de un proyecto es la posibilidad de preparar al alumno no solo en torno a la experiencia concreta en que ésta se circunscribe, sino en la posibilidad de tener una amplia aplicación en situaciones futuras. El aprendizaje basado en proyectos de Kilpatrick es una técnica que sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de las mismas. Tiene como base desarrollar el conocimiento de manera gradual. Esta metodología de trabajo por proyectos también favorece la capacidad de superación de los alumnos y les ayuda a aprender de sus errores y a enfrentar y superar retos inesperados o situaciones complicadas. Kilpatrick nos dice que los proyectos son una actividad previamente determinada con una finalidad real que orienta los procedimientos y les confiere una motivación, por lo que decimos que si un estudiante está interesado y motivado por algo, obtendrá mejores resultados. Sería perjudicial no involucrar a las familias en los proyectos. Hay familias que piensan que a través de esta metodología sus hijos no adquirirán los aprendizajes, conocimientos y capacidades que deberían tener, simplemente porque no utilizan unos recursos convencionales. Es importante destacar que la familia y la escuela son agentes educadores. Es necesario que haya una buena colaboración y comunicación entre ambos.
Esto ayudará tanto a los niños como a los docentes a realizar mejor su trabajo de una manera más práctica y sencilla. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en las aulas? Este método pedagógico tiene como finalidad ofrecer a los docentes una forma más efectiva para enseñar a los alumnos. Lo fundamental es desarrollar el sentido crítico de los alumnos, ya que serán ellos los que van a desarrollar y elaborar sus propios trabajos, ya que las materias estarán preparadas por ellos y no por el profesor. Este método tiene que seguir unas fases. 1. Elección del tema de estudio. El tema inicial debe partir de las ideas e intereses de los alumnos. El maestro tiene que observar si es un tema que va a estar al alcance de todos sus alumnos. En esta fase es muy importante aportar una fuente de motivación inicial y constante, y que sea un tema cercano para ellos, que favorezca su imaginación y del que puedan descubrir nuevos conocimientos. 2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? Se pretende evaluar tanto las ideas previas como los intereses que tienen los alumnos sobre lo que se quieren aprender. Los alumnos deben expresarse sin cohibición y con absoluta confianza, pues el fin de esta fase es que los alumnos se comuniquen, debaten y reflexionen de forma común, fomentando la relación y la colaboración entre todos los miembros de la clase. 3. Búsqueda de información sobre el tema. En esta fase es necesaria la colaboración de las familias. Debemos tener en cuenta las características de las familias y otorgarles una fuente flexible y que esté a su alcance. Tras la búsqueda de información, es muy importante que todos y cada uno de los miembros del proyecto muestren a los demás su investigación, fomentando así la motivación por el proceso y el interés por su actividad en casa. 4. Organización del proyecto. Consiste en la organización de la información, la programación de tareas y actividades. Para ello es importante tener en cuenta la fijación de objetivos del proyecto, los contenidos de la etapa que el docente quiere trabajar con el proyecto, organizar el tiempo y la duración de manera hipotética y flexible en todo momento, organizar el espacio y los recursos, habilitar un rincón para colocar todos los recursos del proyecto, definir las pautas de observación y seguimiento, la metodología y la evaluación. 5. Realización de las actividades. Tendremos en cuenta que deben haber actividades de todo tipo, individuales, en grupo, salidas, colaboración con los padres y sobre todo que estén basadas en la investigación y en la creatividad. Estas podrán ser desarrolladas a través de las actividades, en rincones, en talleres, etc. Todas ellas favoreciendo la educación en valores, reflexión. 6. Evaluación, reflexión y mejora. Esta fase es la que nos aportará toda la información necesaria para evaluar, reflexionar y mejorar el proyecto. La evaluación será continua, por tanto, la evaluación debe estar presente en todas las actividades que se van llevando a cabo, teniendo en cuenta la participación de los alumnos, su realización, la interacción con los demás. Se trata de un instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos con el objetivo de mejorarlos. Desde su experiencia como maestro, Kilpatrick planteó 4 tipos de proyectos que podían surgir en el desarrollo de actos educativos. Proyectos creativos. Experiencias cuyo propósito es el uso de la imaginación y la inventiva, es decir, dar lugar a una idea o aspiración en una forma material, por ejemplo, un poema, una escultura, etc. Proyectos de placer. Surgen de experiencias cotidianas en los niños, pero tratan de ir más allá de la diversión para conseguir un aprendizaje. Por ejemplo, ver y disfrutar una obra. Proyectos de problemas. El objetivo es resolver un problema o acertijo ficticio que tenga cierta dificultad intelectual, pero que puedan encontrar en la vida cotidiana. Proyectos de aprendizaje son los más comunes en la escuela tradicional. Su propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento o habilidad al cual la persona que aprende aspira en un punto específico de su educación, por ejemplo, otro idioma. Aparte de los mencionados anteriormente, existen otros tipos de proyectos diferentes que pueden adaptarse a diversos contextos educativos, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos de investigación. Este consiste en que los estudiantes se sumerjan en la investigación de un tema específico y presenten sus hallazgos a través de un proyecto. Se enfoca en desarrollar habilidades de investigación y presentación. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en la tecnología. Los proyectos incorporarán el uso de tecnología para la investigación, creación y presentación de los resultados. En cuanto al aprendizaje basado en desafíos,
son aquellos proyectos que se diseñan en torno a desafíos específicos que los estudiantes deben superar. Y el aprendizaje basado en simulaciones, en el que los estudiantes participan en situaciones simuladas que imitan experiencias del mundo real. Patrick expresó ciertas preocupaciones sobre la rigidez del método Montessori y su énfasis en la autonomía del niño en detrimento de la instrucción directa por parte del maestro. Aunque apreciaba la importancia dada al ambiente preparado y al papel activo del niño en su propio aprendizaje, Kilpatrick estaba más inclinado hacia un enfoque más colaborativo entre maestros y estudiantes, donde la instrucción dirigida por el maestro y la participación activa del estudiante coexistirán de manera equilibrada. Kilpatrick, en su obra The Project Method, propuso el método del proyecto, que abogaba por el aprendizaje a través de proyectos prácticos y experiencias significativas. Aunque este método difiere en algunos aspectos de la metodología Montessori, comparte la idea de proporcionar un entorno educativo activo y centrado en el estudiante. En resumen, Kilpatrick tenía una opinión matizada sobre la escuela Montessori y, aunque expresó algunas críticas, también reconoció aspectos positivos. ¿Qué nos ha aportado y cómo lo relacionamos con la actualidad? El objetivo de ese trabajo es dar una imagen de la verdadera grandeza de William Herd Kilpatrick, que nos ha aportado una significativa contribución al campo de la educación con sus ideas y enfoques pedagógicos, haciendo referencia a la propuesta de un aprendizaje activo donde los estudiantes participan de manera activa en su propia educación, relacionando el contenido académico con sus experiencias y necesidades individuales. Aunque Kilpatrick desarrolló sus ideas y enfoques pedagógicos a principios del siglo XX, su influencia sigue siendo relevante en la actualidad en varios aspectos de la educación. Algunas formas en las que podemos relacionar a Kilpatrick con la actualidad son el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque centrado en el estudiante y el énfasis en la experiencia y participación activa. Por ello, la aportación de Kilpatrick ha influido en la evolución de la educación progresista y ha dejado una huella duradera en enfoques contemporáneos que valoraban la participación activa del estudiante, el aprendizaje basado en proyectos y la conexión entre la educación y la vida real. Su legado sigue siendo relevante para los educadores interesados en enfoques pedagógicos centrados en el estudiante y contextualmente significativos.